Hola, mi nombre es Adnite Sandoval Dávalos. En la siguiente reflexión contestaré las siguientes preguntas sobre el curso. Como introducción, pues yo puse que abordaré una reflexión sobre lo aprendido de la materia habilidades para la docencia. Mm, pues sobre mi experiencia de los diferentes talleres que se llevaron a cabo, así como también de los retos que me propuse cumplir y del compromiso que hice al inicio del curso. También puse que en lo personal considero que la mayoría de retos que me puse puedo decir que cumplí la mayoría, aunque claro, en algunos pues me falta mejorar. En la siguiente pregunta estaba, ¿qué expectativas tenía del compromiso? Bueno, pues yo puse que como primera expectativa de hacer la carta compromiso, yo puse que ser comprometida, porque muchas veces no lo somos. Decimos cosas y al final de cuentas no las terminamos cumpliendo. Otra cosa puse a ser cumplida con lo que yo había prometido en esa carta. Mm, Hacer respetar lo que yo misma dije. Y la siguiente pregunta era los retos que te ha implicado cumplir y qué temores has superado. Yo puse que principalmente uno de los retos en esta unidad de aprendizaje era desenvolverme frente a un grupo sin miedos y sin nervios o preocupación a equivocarme. Y he mejorado en esos aspectos. Y pues sí, como lo dije, uno de los principales retos para mí en esta materia era mejorar ese aspecto, porque a veces sí me costaba mucho estar frente a las demás personas o explicar algo, como que me quedaba sin palabras ya a la vez, ya cuando lo tenía que decir. Y creo que he mejorado en ese aspecto. La siguiente pregunta es, reflexión de lo aprendido. Yo puse, durante ese tiempo aprendí a hablarme frente al grupo, a tener un mejor control. Eh, Puse también que considero que es de gran ayuda, ya que como docente es de vital importancia para mi formación. Siguiente pregunta, ¿qué tanto logré de mi compromiso? Puse a ser responsable con mis trabajos y entregarlos en tiempo y forma, porque eso me comprometí, a participar más en clase y a controlar mis nervios. La siguiente pregunta dice, ¿qué aprendizaje me dejó el conversatorio de ética? Bueno, pues yo puse que fue muy importante, ya que el término de ética se enfoca en los principios y valores de una persona. También puse que es importante que como profesionales cuidemos la manera en la que nos relacionamos con las demás personas, ya que eso nos va a definir como profesionales. Y sí, como muchos ejemplos dio el ponente, que la ética en la docencia, por ejemplo, es muy importante, porque las personas con las que nos relacionamos, pues ahí ven pues ahí se dan cuenta, ¿no? Del tipo de persona que eres y cómo tratas a tu entorno. La siguiente pregunta es, ¿qué aprendizaje me dejó el taller La docencia? Adecuaciones curriculares para la inclusión. Yo puse en esta pregunta que este taller es muy importante porque, como bien lo dice, inclusión, de incluir a las demás personas que a veces no tienen las mismas capacidades. Y pues sí es importante porque como docentes no sabemos el día de mañana si nos topemos con una situación así y no vamos a saber cómo tener el control de esa situación. Y por eso creo que fue muy importante ese taller. La siguiente pregunta era, ¿cuál era mi expectativa con los ejercicios de la práctica en el aula? Pues principalmente, como ya lo mencioné en las otras respuestas, pues sí es muy importante porque esos ejercicios en el aula pues nos ayudan a ver en qué podemos mejorar y también a ver que pues el nervio más que nada y los miedos a superarlos, porque ya estando frente a un grupo ya
constantemente, creo que ya después hace las cosas naturalmente. Otra pregunta fue, ¿qué experiencia y aprendizaje me deja? Pues las prácticas en el aula me dejan grandes aprendizajes, ya que me pude dar cuenta en qué cosas puedo mejorar y en qué otras cosas mejoré también, a comparación de la vez pasada. La siguiente pregunta es la unidad de aprendizaje cumplió mis expectativas. Pues yo a lo que contesté fue sí, en esta unidad de aprendizaje, sí, porque fue muy importante y siento que nos da las herramientas necesarias para desenvolvernos frente a un grupo. También nos ayuda a adquirir diferentes habilidades para la docencia. Algo que considero yo que fue muy importante, pues, fueron las prácticas en el aula que la maestra nos dejaba, los ejercicios que hacíamos en clase para hablar frente al grupo, todas las exposiciones, los talleres. Creo que fueron muy importantes porque, pues, somos docentes al final de cuentas. Es a lo que nos vamos a dedicar, a hablar con personas, a interactuar con niños, con jóvenes, y pues tenemos que ir perdiendo ese miedo a hablar frente al público. Ya por último, me parece que está otra pregunta. ¿Los recursos de aprendizaje fueron adecuados o no adecuados? Yo puse que en lo personal sí fueron los adecuados y fueron de gran ayuda para comprender los temas, ya que después los reforzábamos en clase cuando se abordaban. Puse también que algo que me gustó mucho fueron las dinámicas, ya que eso hacía que las clases fueran más interesantes. Sí, porque hacíamos una dinámica al inicio y otra al final. Y creo que también eso como que al final de cuentas tenía su objetivo y nos ayudaba más a veces a comprender el tema. Y pues creo que ya sería todo de mi parte.